¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar. Vamos a seguir describiendo el concepto de los filtros lineales. Y bueno, en este caso estamos dentro del tema de filtrado espacial, que básicamente decíamos que el proceso de filtrado se refiere a operar sobre un conjunto de bits, perdón, o de píxeles de la imagen origen para generar un píxel resultante de la imagen de salida. Entonces, dentro de este tipo de filtros, podemos distinguir lo que son los filtros lineales y los filtros no lineales. En particular, bueno, estamos trabajando con los filtros lineales. Ya hemos mencionado que estos filtros lineales, pues básicamente se les nombra así, porque para poder encontrar la intensidad del píxel resultante, pues lo que hacemos o la operación que se hace es una combinación lineal entre los píxeles de la imagen de la región de interés, definida esta a partir de las dimensiones de un filtro o de un kernel, ¿vale? Entonces, el resultado es una combinación lineal entre los píxeles de la región de interés de la imagen y los coeficientes del filtro. Entendamos por coeficientes del filtro los elementos almacenados en la matriz que define al filtro. Y bueno, también habíamos mencionado que para poder definir ese filtro, pues necesitamos conocer su dimensión, su forma y coeficientes o el contenido que éste almacena. Y veíamos que el comportamiento o el efecto que va a generar ese filtro sobre la imagen a la cual se le va a aplicar, pues depende directamente del valor de sus coeficientes. Entonces, bueno, continuemos viendo ese tipo de operaciones. Y bueno, también mencionamos que aunque existen esas características generales de dimensión, forma y coeficientes, nosotros en particular dijimos que nos íbamos a concentrar en filtros de dimensión impar, eh, y en filtros de forma cuadrada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar de lado otra, porque bueno, porque vamos a definir o por qué dijimos que utilizábamos esto, es simplemente porque son los más utilizados, son con los que normalmente se pueden extraer las mejores características. Pero bueno, no olvidar que en términos generales no quiere decir que no se puedan utilizar o escoger filtros de otras dimensiones o de otra forma. Entonces, bueno, eh, continuando con esto, decíamos también, ya resolviendo algunos ejemplos, que una característica que se va a presentar cuando nosotros utilizamos los filtros lineales aplicados a una imagen, tenemos que hacer algunos ajustes para poder llevar a cabo esa operación. ¿Qué ajustes? Bueno, mencionábamos en la sesión previa que normalmente nosotros debemos de multiplicar los coeficientes del filtro contra la matriz o los píxeles de la imagen, pero con un cierto orden. ¿Cuál es ese orden? Pues bueno, de la matriz de filtro, teníamos que hacer coincidir el centro de esa matriz con lo que era el píxel de interés o el píxel seleccionado de la imagen, ¿sí? Acuérdense que cuando estamos procesando las imágenes, normalmente nos vamos desplazando a través de ella píxel por píxel. Entonces, el píxel seleccionado en un momento dado, a ese le vamos a denominar el píxel de interés de la imagen. Bien, entonces, acuérdense entonces que para el filtrado lineal, cada píxel de interés se le debe de aplicar lo que es la máscara o el filtro. ¿Cómo hacemos? Bueno, como hemos mencionado, a cada píxel de interés lo vamos a hacer coincidir con el coeficiente central del filtro
Y luego, una vez que hagamos esa coincidencia, van a quedar, o es similar a que quedaran sobrepuestos los otros coeficientes del filtro sobre los píxeles vecinos al píxel de interés. ¿Sí? Entonces, cuando existe este traslape o esa correspondencia entre los coeficientes del filtro y la imagen, es como nosotros llevamos a cabo esa combinación lineal. Pero veíamos que mientras operábamos o aplicábamos el filtro en los píxeles que se encontraban en el borde de la imagen, para poder construir la combinación lineal entre los coeficientes del filtro y la imagen, veíamos que en el borde iba a estar incompleto o no íbamos a tener píxeles en la imagen a considerar para algunos elementos o coeficientes del filtro. ¿Sí? ¿De qué iba a depender eso? Pues iba a depender de las dimensiones del filtro, mencionamos. Entonces, resulta que para que se pueda llevar a cabo la operación de filtrado, nosotros necesitamos aumentar los píxeles en una matriz o de la propia imagen original, bueno, principalmente en los bordes, para poder llevar a cabo lo que sería la operación de filtrado. ¿Sí? Bien, al momento de que nosotros estamos incrementando esos píxeles, ya sea agregando filas y columnas a lo que sería la imagen original, y otra vez, una vez que ya hemos hecho ese o generado esos espacios, pues lo que sigue es hacer un relleno de esos espacios. Dependiendo del valor numérico que nosotros agreguemos a esos píxeles agregados, pues vamos a verificar que en la imagen resultante se van a generar unos efectos, ¿sí? Principalmente eso lo vamos a observar en los píxeles del borde de la imagen. Esos efectos que vamos a observar normalmente le vamos a denominar, o es a lo que se le llama dentro del procesado de imágenes como el efecto de borde. Entonces, estos efectos de borde serán muy notorios o menos notorios dependiendo de los valores que nosotros hayamos seleccionado para insertar en esos píxeles adicionales o en esos píxeles aumentados. Entonces, normalmente se debe de utilizar valores que disminuyan lo que sería este efecto de borde, ¿vale? Muchas de las veces, bueno, lo que se persigue es, por un lado, que el efecto de borde sea menos notorio. En otros casos, lo que se persigue es que el código sea, bueno, el código del filtro o que el procedimiento de filtrado sea óptimo desde el punto de vista de ejecución. ¿Qué quiero decir con eso? Que de acuerdo a la inicialización que yo le ponga a esos píxeles aumentados, pues yo tengo que hacer más o menos operaciones, ¿sí? Y acuérdense que siempre que hablamos de programas o que escribimos un programa, pues en algunas aplicaciones es importante el parámetro de la respuesta del programa. Entonces, si no es muy importante que el programa responda muy rápido, pues entonces nosotros podemos generar quizás una estrategia muy elaborada con la intención de disminuir al máximo o minimizar lo que sería el efecto de borde, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo consistiría entonces en estar validando o proponer estrategias de cuál sería el valor adecuado que deberíamos de insertar, ¿sí? Eso es, les digo, cuando a lo mejor la aplicación que estoy desarrollando no interviene el factor tiempo y bueno, no importa lo que nos tardemos. Por otro lado, si la aplicación que yo estoy desarrollando de un sistema de visión me demanda que la respuesta me la entregue lo más pronto posible, pues aquí la estrategia será que todas las rutinas o programas que escribamos sean lo más óptimo posibles, ¿sí? Óptimo, otra vez insisto, desde el punto de vista de tiempo de ejecución. En ese tipo de casos, pues recurrimos a la forma más sencilla,
¿Qué es la forma más sencilla? Pues inicializar esos píxeles aumentados en 0. Y ahí ya no tenemos mayor complicación. Entonces, digamos que la forma básica o elemental de inicializar esos píxeles aumentados es simplemente ponerles un 0. Y como ya vimos en los ejemplos previos, esa inicialización en 0, pues de pronto cuando el kernel es de dimensiones elevadas, pues ustedes ya vieron cómo el efecto se va trasladando hacia el centro de la imagen, ¿sí? Ahora, por otro lado, si también nos ayuda que el kernel no tenga que ser suficientemente grande, entonces quiere decir que, bueno, esa puede funcionar como una buena inicialización, ya que quizás solamente nos va a estar ocasionando alguna problemática, si fuera el caso, solamente en el borde de la imagen, ¿sí? Es decir, solamente en las primeras filas o columnas, y ahí no se, les digo, si la dimensión es pequeña, no se desplazaría ese efecto hacia el centro de la imagen, como veíamos en los ejemplos previos. Entonces, bueno, debido a esta condición, además de la inicialización o algunas estrategias sugeridas, además de la inicialización en ceros, para evitar o disminuir este efecto de borde, fueron las siguientes, fíjense. Les decía, por sencillez y igual por optimización o rapidez del método, pues por de primera o como primera opción vamos a tener el relleno de ceros. Otras alternativas, con la intención de disminuir los efectos debido a la rellenar con ceros, pues es replicar la información, y en otro lado es reflejar la información. Bueno, aquí algunos ejemplos numéricos para que vean en qué consiste esto. Esto primero, que es el relleno con ceros, es lo que ya veíamos o son los ejemplos que ya habíamos visto en imágenes. Pero aquí fíjense, vamos a suponer que estamos utilizando un kernel de dimensión 5 y esta es mi imagen original, ¿sí? Si esta es la imagen original y yo voy a utilizar un kernel de dimensión 5, vean qué es lo que sucede cuando yo me ubico en el primer píxel. Cuando yo me ubico en el primer píxel, necesito, aquí, acuérdense, aquí voy a hacer coincidir el centro del kernel de dimensión 5. Si yo hago coincidir ahí el kernel de dimensión 5, entonces la matriz del filtro es de 5 por 5. Si aquí está ubicado el centro, entonces necesito o vamos a observar que se requieren de dos columnas adicionales a la izquierda y dos a la derecha. A las dos a la derecha, pues no importa, ahí son datos que vienen en la imagen. Pero a la izquierda vemos que tenemos que agregar dos columnas adicionales, porque acuérdense que este es el primer píxel, es este. Entonces, si trabajamos directamente con la imagen original, pues aquí no hay información para resolver la combinación lineal. Entonces, para resolverlo, pues agregamos dos columnas y luego tenemos que agregar también en la parte superior dos filas. Ese mismo fenómeno o efecto se presenta en todos los píxeles en el exterior o en el borde de la imagen, ¿sale? Por lo tanto, se tienen que agregar dos columnas a la izquierda y dos a la derecha para cuando estemos trabajando con los píxeles del borde derecho. Y luego, en cuanto a las filas, pues se tienen que agregar dos en la parte superior y dos en la parte inferior para cuando estemos trabajando con los píxeles del borde inferior o bien con los píxeles del borde superior. ¿Sí? Vean, aquí simplemente agregamos dos filas de un lado y de otro y columnas de un lado y de otro. ¿Sí? ¿Por qué 2 y 2? Porque aquí teníamos el kernel de dimensión 5. Si nuestro kernel hubiera sido de dimensión 3, pues solamente hubiésemos tenido que agregar una fila en la parte superior y otra fila en la parte inferior, igual una columna del lado izquierdo y otra del lado derecho.
Entonces no hay que perder de vista que que estas columnas o filas adicionales dependen de la dimensión del kernel. Bien, aquí nada más ilustrar que cuando se utiliza esta forma de inicialización de estos píxeles adicionales, pues esas filas y columnas adicionales todas se van a rellenar con ceros. ¿Sí? Y bueno, ya vimos el efecto que nos generaba en las imágenes. Ahora bien, ¿en qué consiste lo que sería la réplica de información? En cuanto a la réplica, vean, otra vez, tengo la imagen original y otra vez estoy suponiendo que tengo un kernel de dimensión 5, por lo cual tengo que agregar dos filas en la parte superior y en la parte inferior y dos filas en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, cuando decimos o acudimos al método de réplica de información, es simplemente tomar, fíjense, como agregué dos filas, pues voy a tomar, digamos, para la parte superior, las dos primeras filas y tal cual están, las voy a poner acá en la parte superior. Que vean qué es lo que tenemos aquí. Estoy replicando esta información, simplemente tal cual. La voy a tomar y esta la voy a reproducir en las dos filas de la parte superior. ¿Sí? Vean que esa es la misma, por eso se dice que estamos replicando la información. Del lado de las columnas, ¿qué pasa? Sucede lo mismo. Como lo que hicimos fue agregar dos columnas del lado izquierdo y del lado derecho, entonces del lado derecho voy a tomar las dos últimas columnas de la información original, que son esas, y las voy a replicar acá en las dos últimas columnas que acabamos de agregar. ¿Sí? Lo mismo del lado derecho, las dos primeras columnas de la imagen original las voy a replicar y las voy a almacenar en las dos primeras columnas aumentadas. Y voy a hacer lo mismo para el caso de las dos filas de la parte inferior. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama replicar. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí con estos huecos que nos quedarían? Pues simplemente eso va a ser equivalente a lo siguiente. Vean que es equivalente si yo tomo estas y las pongo directamente aquí. Estoy replicando, es decir, estoy haciendo el mismo procedimiento, replicando. Que me dé el mismo resultado si lo primero que hice fue replicar en columnas, me va a dar el mismo resultado y es equivalente a que si esto yo lo replico y lo pongo aquí. O bien, tomo estos y los replico aquí. Entonces vean que haciendo el mismo procedimiento de replicado, ya sea estas dos columnas o estas dos filas o bien esto, voy a obtener el mismo resultado en estos píxeles aumentados que quedan en las esquinas. Entonces, eso es lo que le vamos a llamar replicar la información. ¿Sí? Simplemente, les digo, aquí otra vez vamos a depender de las dimensiones del kernel. En este caso, estoy suponiendo que el kernel es de dimensión 5. Como yo agregué dos filas o dos columnas a cada lado, entonces tengo que replicar la información de dos columnas o dos filas de la imagen original. Muy bien. Eso en cuanto a réplica. Ahora dice información en espejo. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Otra vez,
tenemos la misma imagen original y otra vez vamos a suponer que tenemos un kernel de dimensión 5, por lo cual necesitamos aumentar la matriz de la imagen en, en dos filas adicionales en la parte superior e inferior y dos columnas a la izquierda y dos columnas a la derecha. ¿Vale? Nada más que aquí vean en qué consiste esta manipulación de datos. Aquí dice que consideremos como si los bordes fueran un espejo. Entonces, empecemos, por ejemplo, vamos a decir con este borde del lado izquierdo. Por ejemplo, vamos a suponer que ese borde del lado izquierdo funcione como un espejo. ¿Qué quiere decir? Que la información contenida en la primera columna la voy a reflejar en la primera columna aumentada. Y luego la información de la segunda columna la voy a reflejar en la segunda columna aumentada. ¿Sí? Entonces vean qué es lo que sucedió. La información de la primera columna de la imagen original se refleja en la primera columna en la primera columna aumentada. Y luego, como se aumentó dos columnas, entonces ahí tomamos ahora la siguiente columna, que sería la segunda y se va a reflejar en la segunda columna aumentada. Y de manera similar procedemos con los otros bordes. Por ejemplo, aquí para el caso de la primera fila. Esta es la información del borde de la imagen original. ¿Sí? Bien, como el kernel es de dimensión 5, se aumentaron dos filas en la parte superior, por lo cual la información de la primera fila se va a reflejar en la primera fila aumentada, que es esta, y luego la información de la segunda fila se va a reflejar en la segunda fila aumentada. ¿Sí? Entonces, eso sucede en la parte superior y también en la parte inferior. Vean, la última fila se va a reflejar en la primera fila aumentada y luego la penúltima fila se va a reflejar en la segunda fila aumentada. ¿Sale? Y lo mismo sucede acá del lado derecho para las columnas. Y bueno, otra vez, ¿qué sucede aquí con estas píxeles en las esquinas? Pues es lo mismo, es aplicar el mismo criterio de reflejo, ya sea por fila o por columna. Por ejemplo, si primero hicimos el reflejo por filas, entonces para poder rellenar todas las columnas aumentadas, pues ya podemos hacer de manera directa el reflejo de toda esta información. ¿Sí? Todo esto lo podemos reflejar directamente aquí a la primera columna aumentada y luego esto. De tal manera que nos quedaría aquí en estos huecos 36, 14 y 85, 0. ¿Sí? Vean ahora que si lo primero que hicimos fue aumentar en columnas, pues entonces básicamente el reflejo por filas sería considerar todos estos elementos que van a quedar almacenados aquí y en una segunda etapa considerar la siguiente fila para quedar ubicada de esta manera. ¿Sí? Entonces, hecho de esa forma, otra vez aquí me quedaría el 85, aquí me quedaría el 0
acá me quedaría el 36 y aquí me quedaría el 14, que es equivalente a lo que hicimos si es que lo hubiéramos resuelto primero eh, por columna y luego por fila, o primero fila y luego columna. Vean que el resultado no cambia, ¿sí? O también es similar a si tomamos como punto de reflejo esta intersección, y bien, aquí nos quedaría a ver, sí, quedaría 85, 14, 0 y 36. Pero les digo, es más entendible o más claro, primero resolver por filas y luego columnas, o viceversa, y la información que va a quedar almacenada en estos píxeles esquina va a ser la misma, no va a haber ningún cambio. Entonces, esas serían dos formas adicionales de inicializar los píxeles agregados, ¿sí? Eso es simplemente con la intención de disminuir el efecto de borde. Y aquí, bueno, como les comentaba, fíjense que cualquiera de estas dos estrategias, ya sea la de poner la información en espejo o bien hacer una réplica de la imagen, perdón, de la información, pues en ambos casos necesitamos operaciones adicionales o manipulación de los índices en las imágenes en comparación de simplemente inicializar en cero, ¿sí? Entonces diríamos que desde el punto de vista de ejecución de programa, a lo mejor es más rápido utilizar el método de inicializar en cero que utilizar cualquiera de estos dos métodos, pero les digo, si lo que nos interesara es minimizar el efecto de borde, pues a lo mejor cualquiera de estos dos últimos métodos puede ser más adecuado que simplemente inicializar con cero, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez, aquí el comentario que les estoy haciendo es cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro, pues a final de cuentas dependemos del enfoque de la aplicación final. Simplemente aquí es la intención es que conozcan qué estrategias pueden seguir, ¿vale? Y les digo, estas simplemente son algunas que se han propuesto. Igual nosotros pudiéramos quizás idear algo más elaborado con la intención de disminuir el efecto de borde, ¿sale? Entonces, este concepto de efecto de borde es importante tenerlo en consideración porque aquí, bueno, si estamos viendo o si nosotros ya en una aplicación práctica de un sistema de visión tuviéramos la necesidad de utilizar filtros o este filtrado lineal, y si estamos conscientes que vamos a tener ahí algunos efectos en los bordes, entonces pues nosotros por mera precaución eh, trataríamos de que la captura de imágenes por medio de nuestra cámara para minimizar o incluso para descartar este efecto de borde, pues procuraríamos que todos los objetos que aparezcan en escena, trataríamos de que quedaran ubicados en la parte central de las imágenes, ¿sí? Entonces vean que si nosotros ya de antemano conocemos este fenómeno, pues ya y si tuviéramos la necesidad de utilizar los filtros, pues nos podemos evitar este efecto de borde, y ahora sí podríamos inicializar con cero o cualquiera de estos métodos, pero nosotros ya tenemos la garantía que las imágenes o los objetos que nos interesa analizar se encuentran en el centro de la imagen, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos nada más la precaución de que el kernel que utilizáramos no tuviera las dimensiones suficientes para que nos invadiera el centro de la imagen, ¿sí? Vean que esa es otra posible estrategia. Me quedo con la inicialización en ceros, utilizo un kernel no tan grande, pero yo garantizo que en mi aplicación o en la captura de imágenes, los objetos queden en el centro, ¿sí? Y así se va a ver menos afectado por este efecto de bordes cuando apliquemos los filtros lineales. Entonces vean que por eso es importante
tener en consideración qué es lo que sucede con estos filtros. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. Ok, sí, ahorita ya, bueno, ya ven que comentábamos que ahí en la segunda parte de replicar o de reflejar información, pues quedaban los huecos, pero ya vimos que en ambos casos, si seguimos el método de espejo, pues se podían rellenar estos huecos y no iba a haber problema si reflejábamos aquí las columnas o bien poníamos en espejo, perdón, las filas, ¿no? El resultado no, iba a prevalecer. Bueno, continuando, ahora vamos a ver bueno, que de alguna manera ya con los ejemplos o las primeras definiciones ya estábamos familiarizándonos con este fenómeno, que es la operación del concepto de suavizado. Normalmente en las imágenes o ya en los sistemas, como la idea es obtener características de los objetos que aparecen en escena, es probable que por cuestiones de iluminación, quizás antes de utilizar el método de umbralizado, sea necesario que los colores o los niveles de gris se uniformicen de una cierta manera para que el método de umbralizado funcione de una manera más adecuada, ¿sí? Entonces resulta que esa uniformidad que podemos, o más bien que necesitamos alcanzar, pues una forma de resolverla es a través del uso de filtros, ¿vale? Entonces, cuando nosotros necesitamos uniformizar o que ciertas regiones en la imagen no se distingan tantos cambios abruptos, pues lo recomendable o a esa operación le llamamos suavizar, ¿sí? Entonces, cuando decimos que vamos a suavizar el contenido de la información de una imagen, pues básicamente se refiere a que vamos a generar que las intensidades de los píxeles en ciertas regiones dentro de la imagen eh, tengan un comportamiento o una similitud, ¿sí? En otras palabras, también decíamos que este suavizado nos va a permitir desaparecer eh, o disminuir más bien lo que serían el borde o el contorno de los objetos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hace eso? Porque acorta, bueno, vamos a decir, si tenemos dos intensidades muy diferentes, por ejemplo, una intensidad o un píxel de intensidad 125 cerca de un píxel de intensidad 50, pues vean que ahí la diferencia que hay entre intensidades es considerable. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos disminuir esa intensidad? Pues a lo mejor haciendo que uno de los dos píxeles se acercara al otro. En otras palabras, podemos generar un promedio entre píxeles de las regiones circundantes, que es básicamente lo que hacen los filtros lineales, es trabajar con píxeles vecinos, ¿sí? Entonces, como ya vimos, el caso de uno de los filtros básicos, que es el filtro de promedio, pues básicamente tiene esa o cumple con esa tarea de que en la imagen resultante, después de aplicar un filtro de promedio, vean que si toma un píxel de referencia, efectúa una operación de promedio con sus píxeles vecinos y eso nos genera un píxel resultante. Entonces vean que debido a eso hace que las intensidades entre un píxel y sus píxeles vecinos se vayan haciendo más pequeños, ¿sí? Entonces, conforme esas intensidades se van haciendo
perdón, la diferencia entre esas intensidades se va haciendo cada vez más pequeña, lo que nosotros podemos percibir o percibimos en la imagen es que las regiones van tendiendo a una intensidad muy parecida. Entonces eso le vamos a llamar suavizar o uniformizar la información. Normalmente, o los filtros más utilizados para esta tarea es el filtro de promedio que ya hemos visto y el filtro gaussiano, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les digo que los más utilizados son estos dos. Otra vez, ¿por qué? Por su sencillez o que es muy fácil de implementar, ¿sí? Obviamente, les hago este comentario porque, bueno, porque también vamos a encontrar que existen otros filtros también para esta tarea, pero a lo mejor en su definición de coeficientes, pues resulta que es un poco más elaborado, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que los filtros más utilizados para la tarea de suavizar son estos dos, y bueno, igual veremos que hay ventajas entre uno y otro. Obviamente el más sencillo de todos ellos pues es el filtro de promedio, que ya vimos cómo se genera, cómo se generan sus máscaras, una vez que conocemos de qué dimensión los necesitamos, y entonces vean que es muy fácil de construir. Y a través de la operación de convolución, pues también es muy fácil aplicar, ¿sale? Entonces, en el caso del filtro gaussiano, pues vamos a ver que necesitamos o vamos a recurrir a la definición de la función gaussiana para poder construir su máscara o su kernel. Entonces, digamos que esa sería la única diferencia, pero bueno, el filtro gaussiano vamos a ver que nos va a aportar otra ventaja importante sobre lo que sería el filtro de promedio. Entonces, en particular, estos dos son los más utilizados por su fácil implementación. Y de ellos dos, el más sencillo, digámoslo así, es el filtro de promediado, donde para definirlo, simplemente lo que necesitamos es la dimensión del filtro. Vean que ese es el único parámetro que se requiere en el primer caso para poder generar la máscara, y ya simplemente lo aplicamos. En el segundo caso, vamos a ver que además de la dimensión necesitamos otro parámetro. Entonces, bueno, eh, aquí ya hablando propiamente del filtro de promedio. Aquí qué consideraciones o qué observaciones podemos establecer al respecto de este filtro promedio. Si ustedes se recuerdan, cuando decíamos o hablábamos de cómo se aplicaba el filtrado, mencionábamos pues que se construye una combinación lineal. Entonces, recuerdan que cada uno de los píxeles a procesar de la región de interés de la imagen se multiplicaban por cada uno de los coeficientes. Bueno, otra interpretación de esa combinación lineal es que el coeficiente nos estaría representando un cierto nivel de peso o de aportación de información para un píxel o de un píxel, ¿sí? Veíamos que en el caso del filtro de promediado, para construir los valores de los coeficientes que hacíamos, simplemente como yo les comentaba, en este ejemplo que es de dimensión 3, decíamos que como tiene dimensión 3, pues va a tener 9 coeficientes, ¿sí? Y si queríamos que con este filtro lográramos un efecto de promedio, pues el valor de esos coeficientes debería de ser el mismo, ¿sí? Y ese mismo valor dijimos que lo podíamos obtener simplemente como la relación de 1 sobre la dimensión al cuadrado. Por eso es que aquí tendríamos que cada uno de ellos vale un noveno. Eso desde ese punto de vista de que el filtro se comporte como un promedio. Ahora, desde otro punto de vista, también se puede interpretar que lo que estamos diciendo es que para generar un píxel resultante,
para generar un píxel resultante es que cada uno de los píxeles asociados o vecinos del píxel de interés están aportando un noveno de la información total. ¿A qué me refiero? Acuérdense que la sumatoria de estos 9 coeficientes multiplicados por la región de interés o los 9 píxeles, esa sumatoria o esa suma de productos me va a dar el píxel resultante. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, otra interpretación que se le da a esto es que los píxeles que están rodeando o que son vecinos al píxel de interés o que estoy procesando en ese momento, decimos que están aportando o que tienen un peso similar al propio píxel de interés. ¿Qué quiere decir o a qué me refiero con que tienen el mismo peso? Pues que la constante o el coeficiente que los multiplica valen lo mismo. ¿Sí? Acuérdense que si esto nosotros lo interpretáramos como una, vamos a decir, como una probabilidad, acuérdense que la sumatoria de esto me va a dar 1. Entonces diríamos que el píxel que está relacionado con este coeficiente está aportando un noveno para el píxel resultante. Este está aportando un noveno para el píxel resultante y cada uno de ellos está aportando un noveno de información de los píxeles de la imagen original para generar el último píxel. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere este comentario. En el filtro de promedio se considera que el peso que tiene cada píxel vecino al de interés es el mismo, ¿sí? Es decir, que todos los píxeles de la región de interés de la imagen están siendo multiplicados por la misma cantidad. Esta es una característica que también se remarca o que genera este filtro de promediar. Bueno, aquí en esta imagen simplemente lo que estamos ilustrando es la gráfica en 3 dimensiones de lo que sería esta matriz. Vemos que la intensidad de los coeficientes es constante, es decir, es la misma. ¿Sí? Por eso aquí se ve como una caja o como una superficie plana. Ahora, otra característica es que este filtro es no isotrópico. ¿Qué quiere decir que sea no isotrópico? Que si nosotros modificamos la imagen, o más bien el resultado que nos va a ofrecer este filtro va a estar cambiando. ¿Sí? ¿Por qué va a cambiar? Simplemente por vamos a decir, el cambio o el resultado va a ser distinto por esta forma cuadrada que tiene el filtro. Aquí para evitar eso, o para poder cambiar esta característica de que el filtro fuera isotrópico, entonces querría decir que no influye o que el comportamiento del filtro no influye si la imagen está rotada o no. ¿Sale? Entonces, para poder, o más bien, ¿cuál sería un ejemplo de filtro isotrópico? Pues puede ser a lo mejor un filtro con forma circular, ¿sí? Donde la dimensión del filtro me llevara a escribirlo como si fuera un círculo, y entonces si la forma de este arreglo, de esta máscara fuera circular, entonces ahora sí, independientemente de la rotación que sufra la imagen, el resultado que yo aplique a un píxel o a una región de interés siempre va a ser el mismo. ¿Sí? A eso se refiere con esto de la isotropía. Que el resultado no se ve afectado
después o si la imagen se encuentra rotada, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo utilizo el filtro de promedio para una imagen que está sufriendo de rotaciones, entonces este filtro para cada rotación me va a entregar una respuesta diferente, ¿sí? Por eso se dice que es no isotrópico. Si yo hablara de un filtro isotrópico, querría decir que si yo aplico ese filtro isotrópico a una imagen, no importa si la imagen se encuentra rotando, el resultado que yo voy a obtener será el mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ese es, simplemente lo mencionamos como característica distintiva que precisamente lo va a diferenciar contra el filtro gaussiano. Bueno, entonces eso es lo que podemos mencionar aquí del filtro promedio. Y bueno, aquí simplemente unas imágenes de ejemplo. Vean, bueno, vamos a ver si puedo incrementar un poco. Bueno, aquí en esta lámina son ejemplos de lo que sería un filtro de promedio, pero vean, aplico un kernel de dimensión 3 y luego un kernel de dimensión 9 con un filtro promedio. Bueno, esto se hace como lo mostraba su compañero en la sesión previa, pero aquí vean cuál es el resultado. Tenemos la imagen original, que es la del lado izquierdo, la imagen central, que es la imagen filtrada con un kernel de dimensión 3, y luego la imagen de la derecha sería la misma imagen, pero ahora con un kernel de dimensión 9. Bueno, en primer lugar, en este caso, los bordes, bueno, aquí las imágenes ya fueron, acuérdense, que el filtro a final de cuentas, su salida ideal es que me tiene que entregar la imagen resultante con las mismas dimensiones de la imagen original. Es lo que hay aquí. Sin embargo, vean aquí los bordes. Aquí en este caso se utilizó la operación de convolución y simplemente por default el relleno que hace es con 0. Entonces vean, cuando se utilizó el kernel de dimensión 3, vean aquí los bordes. Ahora vean en la imagen derecha cuando se utilizó el kernel de dimensión 9. Vean cómo es más notorio el efecto de borde aquí en la imagen donde se utilizó el kernel de dimensión 9. Y bueno, eso queda como efecto de borde, ¿sí? Bien, pero ahora aquí lo que hay que observar de estos efectos de los efectos del filtrado o de suavizado, vean, por ejemplo, concentrémonos en uno de estos cuadros, bueno, que en apariencia deberían de ser de color negro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que estoy señalando con el cursor, eh, bueno, a ver, vamos a tomarlo como referencia. Sí, sería este, fíjense, ¿dónde está ubicado? Vamos a ubicarnos aquí voy a incrementar el zoom para ver si se ve más claro lo que les comento. Fíjense, está ubicado en la tercera fila y en la tercera columna, ¿sí? Entonces voy a hacer un acercamiento para apreciar mejor aquí los efectos. Fíjense, sería este. Sería la fila 3 y la columna 3 esta, ¿sí? Vean ahí, bueno, en general toda la imagen, digamos que se ve lo que le llamamos el efecto de
pixeleado. ¿Sí? Bueno, en particular vean este cuadrito. Vean qué sucede después de que le aplicamos el filtro o el kernel de dimensión 3. Aquí lo tenemos, sería este. Vean cómo estos, vamos a decir, este efecto de pixelaje o de pixeleo, aquí ya se difuminó. O sea, ya es menos notorio. Aquí vean, o esto es a lo que le llamamos uniformizar las intensidades. Aquí podemos, si seleccionáramos aquí diferentes regiones o por regiones y aplicáramos el método de umbralización, aquí nos resultarían quizás muchos tonos en color blanco. ¿Sí? Pero vean que después de uniformizar, al menos la región central, ya las intensidades ya fueron más parecidas. Pero al mismo tiempo, imagínense que aquí lo que a nosotros nos interesara fuera rescatar o distinguir estos cuadros, pues esa distinción la vamos a ver después ayudándonos de un detector de bordes. Entonces, en esta imagen original, pues aquí podemos distinguir todavía o de manera muy clara el borde entre lo que sería, vamos a decir, un cuadro en tono oscuro y un cuadro en tono claro. Pero después de suavizar con un kernel de 3, vean qué es lo que sucede. Efectivamente ya logramos que la parte central se uniformizara, pero vean qué empieza a pasar con los bordes. Ya cada vez o se empieza a apreciar menos. ¿Sí? Entonces, este fue con el kernel de dimensión 3. Ahora veamos qué es lo que sucede con el kernel de dimensión 9. Sería 1, 2, 3, y sería la columna 3, o sea, estamos hablando de esto. ¿Sí? Vean, con el kernel de dimensión 9, pues al menos la parte central podemos presumir de que ya quedó todo bien uniforme o bien suavizado. ¿Qué queremos decir? Con que a lo mejor si agarramos aquí un conjunto de píxeles del centro de este cuadrito, pues ya todos van a tener casi la misma intensidad. Entonces diríamos que ahí ya logramos suavizar la región central de ese cuadro o de ese objeto. Pero ahora, ¿qué sucede si lo que nos interesara una vez que ya uniformizamos es detectar el borde? Vean qué pasó con los bordes. Aquí la verdad, en comparación con el kernel de 3, pues aquí ya la verdad ya se perdieron los bordes. ¿Vale? Aún más, si lo comparamos con la imagen original, le quitaría el zoom. Es este. Aún más, si lo comparamos con la imagen original, pues aquí ya diríamos, o estaría incluso complicado saber si es un cuadro como este. ¿Sí? Pero vean, aquí que es lo que estamos observando, que conforme incrementamos la dimensión del filtro de promedio, se hace más evidente lo que es el suavizado. Esa sería la ventaja. Desventaja, que pierde muchos detalles de las estructuras que aparecen en la imagen. Aquí que yo puedo definir como mi estructura, pues todos estos cuadritos. ¿Sí? Les digo, a lo mejor en mi aplicación lo que yo quisiera es contabilizar los cuadritos de color negro. Aquí, bueno, si ese fuera el objetivo, pues a lo mejor aquí todavía se pueden apreciar esa contabilización. Si lo que quisiera yo es remarcar estos bordes, entonces pues aquí ya se tornaría un poco más complicado. A lo mejor me quedaría con el kernel de dimensión 3. ¿Sí? Entonces vean, a mayor dimensión, mayor suavizado, pero también mayor pérdida de características. En este caso, ¿qué características estoy perdiendo? Principalmente los bordes. O incluso si me interesara, pues estas intersecciones o esquinas, que aquí de plano pues ya no se nota. ¿Vale?
Entonces, ese sería el efecto del filtro de promedio. ¿Sí? Bueno, entonces no hay que perder de vista eso. Si utilizo un filtro de promedio a mayor dimensión, pues mayor suavizado, pero si las estructuras son así de pequeñas como estas, pues vean que incluso si le subimos quizás a 25, a lo mejor ya voy a perder la información que me interesaba, ¿no? Eso sí, la imagen va a quedar completamente suavizada, o en otras palabras, en el mismo tono de gris. Entonces, y sin embargo, aquí dijimos que es probable que el kernel de dimensión 3 a lo mejor me sea de mayor utilidad. Entonces, bueno, en este sentido, el comentario sería que necesito yo de probar, bueno, primero, definir cuál es la información que yo estoy buscando en la imagen o cuál es la información que yo quiero resaltar, ¿sí? Dependiendo de eso, pues ahora sí, probamos, para el caso de un filtro de promedio, diferentes dimensiones y a ver cuál dimensión o qué tamaño del filtro me regresa los mejores resultados. Desde el punto de vista de recuperar los cuadros, a lo mejor fíjense que este de dimensión 3, pues es más, digamos que es más útil en comparación con el de dimensión 9. Tal vez aquí habría que probar el de dimensión 5 o 7 para ver si todavía me puede mejorar la información que me está dando este filtro de dimensión 3. Bueno, eso en cuanto al filtro de promedio. Y luego, a ver, sigue el filtro gaussiano. Después el filtro de promedio, ahora el filtro gaussiano. Vean, aquí una de las diferencias en relación a lo que yo les mencionaba del peso de los píxeles. Diríamos, o la filosofía del filtro gaussiano, o cómo surge el filtro gaussiano, fue por lo siguiente, de, de decir, bueno, si se supone que yo estoy procesando un píxel de interés para generar un píxel resultante, y bueno, y además me estoy auxiliando de píxeles vecinos, pues lo más normal sería que el píxel de interés aportara más información hacia el píxel resultante, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer que el píxel de interés aporte más información? Pues simplemente modificamos los coeficientes del filtro y los modificamos de manera tal que el coeficiente central del filtro tenga una mayor magnitud que el resto de los coeficientes. Entonces así surge la propuesta de utilizar la función gaussiana para generar un filtro o para generar los coeficientes del filtro. Entonces, como esos coeficientes del filtro responden a un comportamiento, bueno, más bien, esos coeficientes se generan a partir de la función gaussiana, entonces se observa que el coeficiente central de la matriz de filtro va a tener un mayor valor. Y vean cómo a partir del píxel central, alejándonos del centro de la matriz del filtro, vean cómo los coeficientes empiezan a decrecer, ¿sí? Pues resulta que ese decrecimiento, bueno, responde precisamente a la función gaussiana, que es como se generan esos coeficientes. Y ahora sí, tomando en cuenta esto, pues siempre va a resultar que el coeficiente del centro de la máscara de Gauss tenga el mayor valor, ¿sí? En este caso, o aquí hay un ejemplo de lo que sería una máscara gaussiana, en este caso de dimensión 5, ¿sí? Entonces vean cómo el píxel central
tiene 9 unidades, perdón. Si nos desplazamos hacia los lados, en cuanto a columnas, vean que disminuye a 5 a 2, a 5 a 2, a 5 a 2. De manera diagonal, pues disminuye de 3 a 0, 3 a 0. ¿Sí? Y bueno, el resto de las casillas, pues también son cantidades menores. Y bueno, ¿cómo podemos obtener estos valores? Pues los obtenemos aplicando lo que sería la función gaussiana. Entonces, este sería un ejemplo de una máscara gaussiana, pero en general, si nosotros quisiéramos modificar o utilizar otra dimensión, por ejemplo, dimensión 9, 25, 11, 15, etcétera, la que necesitemos, pues hay que escribir una rutina de esta ecuación donde las coordenadas X y Y serían los índices, o más bien están relacionados con las dimensiones de la matriz gaussiana. Y sigma, acuérdense de la función gaussiana, sigma me está representando la desviación estándar. ¿Se acuerdan de cuando veían la estadística? ¿Cuál es el efecto de la desviación estándar sobre la función gaussiana? Si ya llevaron estadística, o no han llevado estadística. Sí, ya llevamos 2 semestres de estadística, pero Entonces, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, ahí en su materia de inferencia estadística, pues les han de haber descrito, hablado de la función de distribución de probabilidad gaussiana, o la campana de Gauss, o la distribución normal también se llama, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el efecto de la sigma o de la desviación estándar sobre la función gaussiana? ¿O qué les representa la desviación estándar? Ni idea, profe. No. Bueno, entonces se quedan como de tarea ver las gráficas de la función gaussiana. Bueno, entonces, bueno, aquí como comentan sus compañeros, efectivamente la desviación estándar nos va a ayudar a definir lo que es nos va a ayudar a definir el comportamiento de la campana o de la función de Gauss, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué se traduce? Pues que aquí en nuestro filtro, o desde el punto de vista de imágenes, si esa campana o esa función gaussiana es más angosta, significa que va a respetar un poco más lo que sería los bordes de las estructuras de la imagen. Veíamos, y ahorita, bueno, vamos a hacer la diferencia contra lo que es el filtro de promedio. Ustedes veían que en el caso del filtro de promedio, si subíamos el tamaño del kernel, también se perdía el borde. Pues una de las desventajas que nos trae el filtro gaussiano es que va a tratar de respetar lo más que se pueda lo que son esos bordes, es decir, los va a difuminar en menor cantidad que el filtro de promedio.
Y eso lo logramos gracias al parámetro de la desviación estándar, ¿sí? Decíamos, si la desviación estándar es muy pequeña, por ejemplo, la unidad, pues entonces la campana o la función gaussiana es muy estrecha, muy afilada, y esa va a intentar de respetar al máximo lo que serían los bordes. Por otro lado, si la desviación estándar es bastante elevada, hablamos de 5 o 10, pues obviamente la función gaussiana va a ser más ancha, más amplia, y entonces, bueno, aunque va a mejorar bastante lo que sería la operación de suavizado, pues también con una desviación estándar muy alta, pues vamos a tender a difuminar también los bordes, ¿sale? Bueno, pero en general, una de las conveniencias que nos trae el filtro gaussiano es que sí va a lograr el efecto de suavizado, pero va a respetar lo que serían los bordes o los cambios abruptos de intensidad dentro de las imágenes, que esos cambios abruptos pues pueden representar información, ¿vale? Por eso es que se utiliza este filtro cuando se quiere hacer un suavizado, pero sin que haya una mayor afectación en los bordes. En ese sentido, se prefiere el filtro de Gauss contra el filtro de promedio. Y decíamos, bueno, que la filosofía era, o por qué se propuso este filtro gaussiano, pues con la intención de que el píxel central, el píxel de interés tuviera mayor peso para poder generar el píxel resultante. ¿Sí? Bien, decíamos que para poder generar el filtro de promedio que necesitábamos, lo único que necesitábamos era definir ¿qué? La dimensión. Ahora, para definir la máscara de un filtro gaussiano, ¿qué necesitamos? Necesitamos la dimensión y necesitamos la desviación estándar, ¿sí? Entonces vean que para poder definir este filtro, pues ya se requieren de dos parámetros, dimensión y desviación estándar. Y decíamos, bueno, igual para que hagan sus primeros experimentos, pueden utilizar esta máscara, pero ya en general la podemos modificar utilizando la función gaussiana. Aquí, bueno, en esta función creo que me está faltando por aquí un coeficiente, que es un coeficiente de normalización, que sería 1 sobre la raíz de 2pi por sigma al cuadrado. Entonces aquí me falta una constante nada más, ¿sale? Bien. Bueno, y vean aquí lo que mencionábamos hace un momento, el filtro gaussiano es un filtro isotrópico. ¿Sí? Vean, porque es un filtro isotrópico, decíamos que a qué se refería eso de la isotropía, pues que independientemente de si la imagen que yo quiero filtrar estaba rotando o no, el resultado iba a ser el mismo utilizando el filtro gaussiano. Por eso se dice que es isotrópico. En otras palabras, decimos que es invariante a las rotaciones. Invariante quiere decir que no cambia el resultado aunque existan rotaciones en la imagen, ¿sí? Y decíamos que el filtro de promedio, o también llamado de caja, esto de nombre de caja, es por esta gráfica tridimensional que tiene parece forma de una caja. Entonces este filtro promedio es no isotrópico porque decimos, o dicho en los mismos términos que acabo de comentar, este sería variante a la rotación. ¿Qué quiere decir variante a la rotación? Que por cada rotación que sufra la imagen de interés o la imagen filtrada, este filtro me va a entregar un valor diferente, ¿sí? Por eso decimos que es variante o dependiente a la rotación de la imagen. El filtro gaussiano es isotrópico, es decir, es invariante o no depende de la rotación de la imagen, ¿sí? Entonces, esas son las formas de comparar estos dos filtros.
Y otra vez, lo que les mencionaba en la lámina anterior, el filtro gaussiano diluye en menor proporción los bordes de la imagen, a diferencia de el filtro de caja o el filtro de promedio. ¿Sí? Esas serían las dos consideraciones para los filtros. Entonces, a ver, déjenme. A ver si tengo aquí algún ejemplo. Okay. Ahorita vemos aquí algunos ejemplos en imágenes. A ver, vamos a ver aquí. Okay. Vean, aquí unos ejemplos. Otra vez, decimos que los filtros se definen por tamaño, forma y valor de los coeficientes. Vean, aquí tengo una imagen original. Pueden hacer un acercamiento. Vean, tenemos una imagen original en niveles de gris. Aquí está esa imagen pasada por un filtro gaussiano. Y vean, pasada por un filtro de promedio. Bueno, en este caso, otra vez, veamos igual, aparece en ambos casos los efectos de borde. ¿Sí? Bien. Y bueno, creo que otra vez aquí el relleno de esos fue con un cero, fue con ceros. Ok, pero ahora concentrémonos en las estructuras de la figura. Por ejemplo, analicemos esto. Vean, aquí es igual una semilla, aparece aquí una franja, y aquí si quisiéramos distinguir los bordes, lo podemos hacer. Aquí para aplicar la función de umbralización, a lo mejor nos conviene sí, suavizar, porque vean que aquí en esta franja encontramos, pareciera como un brillo o saturación a niveles claros, ¿sale? Entonces, a lo mejor quisiéramos suavizar todos los posibles brillos que encontramos aquí en las imágenes, porque sabemos que eso pertenece a una región oscura, como puede ser aquí, a lo mejor en esta región y en esta región, de tal manera que si nosotros utilizáramos directamente aquí el programa o la rutina de umbralización, pues a lo mejor nos pudiera confundir estos tonos claros como estas estructuras de color blanco. ¿Sí? Bien, entonces veamos qué sucede. Por ejemplo aquí, vean el filtro de Gauss. Igual, ya no se, bueno, sí se observa un efecto de suavizado, pero aquí el borde, vamos a decir, se sigue distinguiendo, quizás no tan claro como la imagen original, pero vamos a decir que se conserva. ¿Sí? Vean qué sucede en el filtro de promedio. Otra vez, insisto, como lo vimos en la figura del promediado, pero aquí en esta imagen, vean otra vez que los bordes, pues básicamente se están perdiendo. ¿Sí? Entonces aquí sería esa diferencia entre lo que es el filtro de Gauss y promediado. Aquí podemos hablar de que en estas dos imágenes la dimensión del filtro fue la misma. ¿Sí? Salvo que pues encontraron esos, o más bien se observa que en el filtro de promediado se va perdiendo la información relacionada con los bordes de los filtros.
Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. Ok, entonces déjenme mostrarles otra imagen. Déjenme mostrarles otra imagen, también donde podemos observar también la diferencia entre el uso de ambos filtros. Bueno, vean, aquí tenemos, otra vez utilizando la misma imagen previa, tenemos aquí la imagen original y aquí tengo el filtro gaussiano con una dimensión de 9. Y vean aquí, bueno, esta es la misma imagen que vimos previamente, que era el kernel de promedio con una dimensión de 9, donde veíamos primero pues el efecto de borde y cómo se perdían completamente ¿cómo se llama? Cómo se perdían los bordes también aquí en las estructuras que aparecían en la imagen. Este es el kernel de promedio de dimensión 9, ¿sí? Y este que tenemos acá, o cómo se obtuvo esta imagen, es el kernel de Gauss, también de dimensión 9, pero con, bueno, y desviación estándar de 1. ¿Sí? Vean cuál es, bueno, creo que se nota bastante la diferencia, ¿no? Aquí ya se perdieron los bordes. Vean que aquí se conserva los bordes, o trata de conservar los bordes. Bueno, aquí comparando ahora sí que el cuadro por cuadro, vean este cuadro, que es este. Vean aquí cómo se ve pixeleado y cómo aquí se logró uniformizar esos tonos al interior del cuadro. Aquí, bueno, se distingue el borde, aquí ¿cómo se llama? Pues el filtro se respetó estos bordes, ahora sí que decimos lo más que pudo. ¿Sí? Entonces quiere decir que vean aquí, ahora sí, utilizando el kernel de Gauss, pues esta imagen se ve mejor, se ve suavizada, o los tonos de gris se ven más uniformes. Fíjense, por ejemplo, en toda esta región, cómo tienen aquí este comportamiento y qué es lo que sucedió aquí. Incluso en estos cuadros, vean este, por ejemplo, y comparémoslo contra este, ¿qué pasa? Que ya quedó suavizado. ¿Sí? Entonces, vean que desde este punto de vista, hablando de la dimensión, un kernel de Gauss supera a un kernel de promedio. ¿Sí? Lo que le ayuda, pues es precisamente por un lado, que le da más peso al píxel central, eh, y por otro lado, el asunto de la desviación estándar. Entonces, fíjense, aquí incluso con este kernel de Gauss, si nosotros ya estamos utilizando uno de dimensión 9, pues entonces ahora podemos nosotros sintonizar el parámetro de la desviación estándar. ¿Vale? Entonces vean que aquí cuando utilicemos el kernel de Gauss, tenemos dos parámetros para sintonizar. Lo que sería la dimensión y lo que sería la desviación estándar. ¿Vale? No sé si hasta aquí tengan preguntas o comentarios. ¿Hay una función en MATLAB que haga lo de Gauss o nosotros tenemos que desarrollar un código que lo haga? Bueno, ya lo existe. De hecho, en la próxima sesión lo vamos a describir, pero yo creo que sí les voy a dejar como tarea que ustedes lo hagan una función que haga el kernel. Bueno, fíjense aquí, bueno, ahorita hablando ya propiamente de la desviación estándar, vean, esta es la forma de Gauss, ¿sí?
Conforme la desviación estándar se hace más pequeña, pues como mencionaba aquí su compañero, esta gráfica de Gauss se va haciendo más ancha. Si la desviación estándar se va haciendo más pequeña, pues aquí la gráfica de Gauss se va haciendo más estrecha o más puntiaguda, más aguda. ¿Sí? Entonces, conforme esta es más aguda, es como nosotros logramos que se respeten mejor los bordes. Por eso yo aquí les digo que en este ejemplo lo hice utilizando una desviación de la unidad. Ya si con este mismo kernel de 9 le pongo una desviación estándar de 5, ya van a ver que se va a empezar a difuminar más y a lo mejor va a tender a hacer esto. No se verá tan drástico como el de promediado, pero sí va a tender a hacer esto conforme incrementemos la desviación. ¿Por qué? Bueno, vamos a decir un caso exagerado. Si esto yo le pongo una desviación, vamos a decir de 100, pues lo más seguro es que aquí en la parte del centro, pues lo veamos como una tienda hacia una superficie plana, pues que sería el filtro de caja o de promedio. Por eso es que tendería a ser la misma función. Y bueno, aquí lo que les comentaba, la función que hay que programar es esta, ¿sí? Donde ustedes le van a pasar como parámetro la dimensión y la desviación estándar. Y en base a eso, ustedes tienen que regresar una matriz que contenga los valores de acuerdo a la función de Gauss. ¿Sale? En otras palabras, lo único que hay que hacer es, pues ahora sí que evaluar esta función. ¿Sí? Por ejemplo, aquí como estamos hablando de una matriz cuadrada, pues el tamaño de X va a ser igual al tamaño de Y. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que hagan una matriz de dimensión 9, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues hacer que estos parámetros estén cambiando de estén cambiando de 0 a 8, ¿sí? Es decir, sustituimos, fíjense, ya saben que esta sería la dirección X y la dirección Y. Bueno, aquí otro comentario y una vez se los adelanto. Como necesitamos que el coeficiente central de la máscara tenga el mayor valor, pues ese es el que seleccionaríamos como el origen. Por ejemplo, si yo les digo, o en este caso, que es de dimensión 5, entonces aquí cuando yo haga esta, o cuando hagan esta función, una opción es ver lo que esto está corriendo de 1, perdón, de 0 a 4, ¿no? Sería 0, 1, 2, 3, 4. Y para la coordenada Y sería 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Donde en todo caso el origen sería este coeficiente. Pero si lo que yo quiero es hacer este coeficiente, el origen, entonces aquí sería mi coordenada 0 y aquí sería mi coordenada 0. Entonces sería 0, menos 1 y menos 2. Y aquí sería 1 y 2. Y acá sería 0, 1, 2 y 0, menos 1, menos 2. Entonces quiere decir que para generar, les decía, uno de 9, pues yo tengo que construir un vector X que vaya de menos, ¿qué sería? De menos 4 a 4. Y un vector Y que vaya de menos 4 a 4. ¿Sí? Y entonces, ahora sí evaluar esta función en cada iteración cambiando un valor de X
y luego, después de que genere los 9 valores de X, cambia ahora un valor de Y y otra vez vuelve a correr sobre X. En todo momento, pues el parámetro de la desviación estándar será una constante que le pasamos también como parámetro a la función. ¿Sí? Bueno, ahorita nada más les adelanto eso, vayan haciendo una función para que nos genere el kernel o la máscara del filtro de Gauss. Ya en la siguiente sesión, pues ya vemos cómo usarlo. ¿Sí? O igual le damos una explicación más, un poco más detallada de esto que les comento, pero por el momento tengan esa consideración, que para obtener la máscara o el kernel de Gauss necesitamos dos parámetros, dimensión y desviación estándar. Y en base a eso, entonces lo único que tenemos que hacer es evaluar esta función para construir una matriz de estas características. ¿Sí? Ok. No sé si hasta aquí haya algún comentario adicional. Creo que no. No Ok. sería tratar de hacer la función y ya. Ok, inténtenlo, igual si tienen algún, se atoran en algo o duda, pues lo revisamos en la siguiente sesión. Entonces, bueno, yo creo que por hoy terminaríamos con lo que fue el filtro de Gauss. En la siguiente sesión vemos ya cómo, bueno, ya vemos, o más bien ya ustedes harán práctica o ejercicios sobre las imágenes que tengan, igual les proporcionaré esta del tablero de ajedrez para que también estén experimentando sobre ella. Y bueno, pues por la clase sería todo. Ya nada más preguntar si ya definieron la fecha para el examen. Pues no sé si todos estén de acuerdo, pero habíamos dicho que, bueno, varios compañeros habíamos dicho que el viernes de la próxima semana. Ok. A ver, ahora sí que levanten la mano a ver si los que estamos todos de acuerdo que sea el próximo viernes. Bueno, parece que no hay mucho consenso. Los demás compañeros, ¿qué opinan? Lo que diga Ulises está bien, profe. Él es el que manda en este grupo. Como DVD, ¿ah, no qué? A ver. ¿O hay alguna otra